Hola, amados hermanos, ¿cómo están? En esta ocasión quiero compartirte un nuevo estudio y este estudio es para entender qué es lo que estaba pasando en el primer siglo. Te compartí un estudio anterior que se llama Mateo 11:29, Doctrinas de Jesús contra Doctrinas de los Fariseos. En ese video te comparto muchos versículos en donde vemos a Jesús enseñando en las sinagogas los días de reposo. Y vemos otros versículos que nos dicen que lo que se enseñaba en la sinagoga los días de reposo era precisamente la ley de Dios. Y tanto los escribas y los fariseos enseñaban la ley de Dios. Asimismo Jesús. Jesús era un considerado maestro y también vemos, por ejemplo, Mateo 22:16, en donde los escribas o en palabras de los mismos escribas y discípulos de los fariseos le dicen a Jesús que es un maestro que enseña con verdad el camino de Dios. Para ellos el camino de Dios era la ley de Dios. Entonces ese versículo nos revela pues que ellos entendían que lo que enseñaba Jesús no era cualquier cosa, sino la misma ley de Dios que ellos mismos enseñan. Entonces, Jesús hablándonos de la doctrina o las enseñanzas de los fariseos, nos dice que ellos estaban poniendo mandamientos y tradiciones de hombre por encima de los mandamientos de Dios. Eso lo vemos en Marcos 7. Y también nos pone este ejemplo. Dice, porque Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes dicen, basta con que alguien le diga a su madre o padre, es corbán todo aquello con lo que pudiera ayudarte y no lo dejan hacer más por su padre o por su madre. Entonces, las enseñanzas de los fariseos, estas doctrinas de los fariseos, estaban poniendo de lado los mandamientos de Dios y estaban dándole más importancia a su entendimiento, a su forma de interpretar la misma ley. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento tan largo, te invito a ver ese video. Y este video que te quiero compartir hoy es básicamente desde dónde se viene arrastrando toda esa corrupción, todos esos mandamientos y tradiciones de hombre que habían alterado la palabra de Dios. Déjenme les comparto la Biblia. Vamos a iniciar y vámonos a Levítico capítulo 10, desde el versículo 8. Lo primero que les quiero mostrar es quiénes eran los encargados de transmitir al pueblo la ley de Dios. Los encargados de transmitir al pueblo la ley de Dios eran los sacerdotes, y los sacerdotes venían de la familia de Aarón. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión para que no mueran. Estatuto perpetuo será para sus generaciones para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Bueno, aquí está, ¿no? Esta es la instrucción que Dios le da precisamente a Aarón y a sus hijos. Los hijos de Aarón eran los que iban a ser los sacerdotes a través del tiempo. Toda la familia, toda la descendencia de Aarón iban a ser los sacerdotes, ¿sí? Y a ellos Dios les había encargado precisamente enseñar a los hijos de Israel los estatutos que el Señor les mandó por medio de Moisés, ¿sí? Vámonos ahora a Deuteronomio 31, del 9 al 13. Vamos aquí. Dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que él escogiere, dice, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman al Señor nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Aquí es otra instrucción, otro pasaje en donde precisamente vemos que Dios les encarga a los sacerdotes, ¿sí? Que ellos transmitieran a las personas. Por ejemplo, aquí vemos, dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros, o sea, básicamente todo el pueblo. Y ellos iban a leer, como dice aquí, la ley delante de todo Israel, para que oigan y aprendan y teman al Señor, ¿sí? Entonces, ellos eran los encargados de transmitirle al pueblo la ley. Vamos a un versículo más, Ezequiel 44. Dice aquí, dice, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya, dice, de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote. Dice, y enseñará, o sea, los sacerdotes enseñarán al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios, juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Bueno, aquí también, aquí vemos esto, ¿no? Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano.
a discernir entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, sí, los sacerdotes tenían este mandato. Vámonos a Malaquías capítulo 2, versículo 7. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Dice, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. ¿Sí? Entonces aquí también es evidente como bien lo dice aquí, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de esos mismos labios, de esa boca, el pueblo buscará la ley. O sea, el pueblo iba a buscar o iba a ser enseñado en la ley a través de los sacerdotes. Esta sabiduría, ¿sí? Que está en los labios del sacerdote, es la misma ley que está en la boca del sacerdote y que el pueblo buscaría de esos mismos labios del sacerdote, ¿sí? Bueno, vámonos a Ezequiel 22:26. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. En el versículo anterior que vimos hace rato, leímos precisamente que los sacerdotes iban a enseñar al pueblo a hacer diferencia precisamente entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Pero como bien dice aquí, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Como bien dice aquí, sus sacerdotes o los sacerdotes violaron la ley de Dios. Dice, no distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Dice, y mis días de reposo apartaron de sus ojos. Dice, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan, presa derramadora de sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor, y el Señor no había hablado. Bueno, aquí vemos una corrupción generalizada, no solamente de los sacerdotes que habían violado la ley, y como bien dice aquí, no habían hecho diferencia entre lo santo y lo profano, ni tampoco entre lo inmundo y lo limpio, sino que también los príncipes, ¿sí? Estaban teniendo, como bien lo dice aquí, ganancias injustas. Los profetas también, como bien dice aquí, profetizaban vanidad y adivinaban mentira. Entonces, esta corrupción del sacerdocio, pues este es uno de los versículos que nos apunta precisamente a que se habían desviado. Vamos a más versículos. Sofonías 3, del 1 al 4. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Y esto obviamente lo podemos conectar con el versículo anterior, en donde precisamente el liderazgo del pueblo se había corrompido. Y aquí también nos está diciendo precisamente lo mismo. Dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario. Y aquí en la Reina Valera nos dice, falsearon la ley. Falsearon la ley puede darnos a entender que habían tergiversado la ley de Dios. Pero bueno, aquí también la Reina Valera usa este lenguaje, o más bien tradujo esta palabra como falsearon, pero esta palabra, si lo vemos en otras traducciones, como por ejemplo la NBLA, también apuntan a que habían violado la ley, ¿sí? De hecho, esta es la traducción más correcta, que habían violado la ley. Fíjense, si yo le doy aquí un clic, la palabra es esta, ¿no? Esta es la pronunciación en hebreo, jamás. Y si yo me voy al versículo anterior, en donde dice que sus sacerdotes violaron mi ley, aquí esta palabra violaron es la misma palabra jamás. Entonces, la Reina Valera no fue consistente en la traducción. En esa traducción de Sofonías, esta palabra falsearon, la traducción más correcta sería violaron. O sea, esto mismo que vemos en Ezequiel nos lo está diciendo Sofonías sobre los sacerdotes. Habían violado la ley. Vámonos a Isaías 3:12. Fíjense aquí. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. En los versículos o en los pasajes anteriores vimos cómo no solamente el sacerdocio se había corrompido, sino también el liderazgo. Y aquí precisamente nos está hablando de ese liderazgo que se había corrompido. Pero esto que dice después, dice que los que te guían y estos que guiaban al pueblo
Si bien lo podemos o podemos decir que eran los líderes, también se lo podemos aplicar al sacerdocio, porque los sacerdotes eran aquellos quienes tenían esa responsabilidad de enseñar al pueblo la ley de Dios. Entonces, estos que guían al pueblo, nos está diciendo este pasaje, que tuercen el curso de tus caminos. Y esta parte es importante, porque los caminos es una manera metafórica que apunta precisamente a la ley de Dios. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 119, desde el versículo 1. Fíjense cómo dice aquí. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. O sea, los que caminan en la ley del Señor. O sea, la ley del Señor es ese camino por el cual una persona camina, anda, ¿sí? Si seguimos, por ejemplo, desde el versículo 1 más adelante, podemos encontrar más versículos que nos revelan que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, aquellos mandamientos y aquella ley que tenía que ser enseñada por los sacerdotes es precisamente ese camino. Fíjense aquí. El 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Este es como más específico. Todos los versículos, bueno, muchos de los versículos que acabo de pasar también hablan de eso, ¿no? Pero te quiero compartir los que considero yo que no nos dejan lugar a dudas, que el camino de Dios es una manera metafórica que apunta a la obediencia a la ley y los mandamientos de Dios. Aquí nos dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Por ejemplo, aquí el 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Guíame por la senda de tus mandamientos. Bueno, si te fijas, muchos versículos nos revelan que la ley de Dios es ese camino, es esa senda. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué es importante? Porque aquí nos está diciendo que aquellos que guiaban al pueblo están torciendo precisamente el curso de sus caminos. Si el camino es la ley, lo que estaban torciendo era precisamente esa ley. Vamos a más versículos. Acompáñame ahí, Jeremías 8:8. Fíjense aquí. Dice, ¿cómo dicen? Nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Ciertamente, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y aquí sí es importante, porque aquí como vemos en el versículo anterior, dice que habían torcido ese camino. Y aquí nos está diciendo literalmente que la ley del Señor había sido cambiada en mentira por la pluma mentirosa de los escribas. ¿Y a quién se está refiriendo? Fíjense aquí desde el versículo 5 dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño. Fíjense aquí, esta parte es importante. Abrazaron el engaño. Porque este engaño que abrazaron precisamente apunta a este engaño en donde habían cambiado la ley de Dios. Han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué fue lo que cambiaron? La ley de Dios. Este es el engaño que ellos abrazaron. Cuando dice aquí, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Dice, escuché y oí y no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Como dicen, nosotros somos sabios, y la ley del Señor está con nosotros. Ciertamente, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados, y he aquí que aborrecieron la palabra del Señor, y qué sabiduría tienen. Por tanto, les daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Fíjense aquí. Esta parte la señalé porque aquí precisamente nos está hablando de quiénes son ellos, quiénes son aquellos que habían falseado la ley, que habían, como bien dice aquí, habían cambiado en mentira, ¿sí? La ley. Aquí nos habla de los escribas, pero este grupo de los escribas, ¿quiénes eran? Precisamente, pues, el sacerdocio. Aquellos que estaban encargados de compartir o de enseñar al pueblo la ley de Dios. Como dice aquí, el pueblo había abrazado, y aquí nos habla de todo el pueblo había abrazado este engaño que, como ya vimos aquí, era este cambio en mentira de la ley.
Porque como dice aquí, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Bueno, vamos a más versículos. Y nos vamos a ir a Jeremías 29, en donde ya no nos va a dejar lugar a dudas que este engaño que estaban haciendo los profetas y los sacerdotes era precisamente una tergiversación de la ley. ¿Sí? Ellos habían puesto mandamientos y tradiciones de hombres por encima de los mandamientos de Dios. Vamos a Isaías 29. Dice, porque el Señor derramó sobre ustedes espíritu de sueño y cerró los ojos de sus profetas y puso velo sobre las cabezas de sus videntes. Dice, y les será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, dice, que les ha sido enseñado. Acuérdense, ¿quiénes eran los responsables de enseñar al pueblo la ley? Los sacerdotes eran los responsables de enseñar precisamente la ley de Dios. Entonces, este versículo es muy revelador porque nos está diciendo que el pueblo de Dios, dice, se acercaba con su boca y con sus labios honra a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios, porque ese temor que tenían hacia Dios no era más que mandamientos de hombres que les habían enseñado, que les había sido enseñado. Entonces, aquí, esto que nos está señalando en Isaías 29:13, nos lo vuelve a hacer mención Jesús en Marcos 7. Vamos ahí. De hecho, miren, así nada más rápido. Si ustedes tienen una Biblia Reina Valera, muy probablemente, no en todas, pero en muchas, tienen estas pequeñas referencias, que son estas letritas a veces al final de un párrafo. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, aquí hay una letra E. Esta letra E, si ustedes se van a las Biblias físicas en el pie de la página o al final en la página, van a encontrar esa misma letra E y van a así después van a encontrar versículos, o sea, es una conexión a otros versículos o a otros pasajes que nos están hablando de lo mismo. Como yo tengo una Biblia electrónica, si yo le doy un clic aquí, me va a apuntar a Mateo 15 del 8 al 9 y Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 7. Y este es el pasaje que vamos a ver, el de Marcos. Vamos a Marcos 7 del 6 al 7. ¿Por qué? Porque Jesús va precisamente a citar este pasaje que acabamos de leer de Isaías. ¿Y eso qué nos revela? Esto que nos señala Isaías es un reflejo de lo que estaba pasando en el primer siglo. De hecho, para Jesús es una profecía. Miren, vamos aquí desde el 6. Creo que para entender este pasaje de Marcos, lo ideal sería leerlo desde el principio, porque aquí, ¿a quiénes les va a hablar? A los fariseos y a algunos de los escribas. Acuérdense, los escribas eran los que apuntaban o escribían la ley, ¿sí? Por ejemplo, hace rato vimos Jeremías 8 y nos habla de la pluma mentirosa de los escribas, ¿se acuerdan? Bueno, estos mismos escribas son de esos mismos, ¿no? ¿Y qué les dice? O más bien aquí, ¿cuál es este debate que tiene Jesús con los fariseos? Dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Fíjense aquí cómo nos habla de que los fariseos y todos los judíos. Hace rato vimos que el pueblo en general, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, el pueblo en general había abrazado estos mandamientos de hombres. Como vimos hace rato en el versículo anterior de Jeremías, abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Quiénes abrazaron el engaño? El pueblo. Déjenme lo resalto. Todo el pueblo en general había abrazado el engaño. Este engaño, ahorita como lo vamos a ver más adelante, es precisamente esto que les había sido enseñado, estos mandamientos de hombres. Por eso es que ahorita que les estoy mostrando Marcos 7, aquí nos dice que se juntaron a Jesús los escribas y fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, o sea, todo el pueblo en general,
Dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan, no comen. Todos habían abrazado el engaño, ¿ok? Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías. Y aquí es donde Jesús va a citar precisamente el versículo que acabamos de leer, que es Isaías 29:13. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías como está escrito. Entonces esto nos revela que lo que vimos en Isaías 29, esta parte, no solamente era algo que estaba pasando en ese momento, sino que también era una profecía que apuntaba hacia el futuro. Bien profetizó de ustedes Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, como enseñanzas, mandamientos de hombres. Y fíjense, aquí en el versículo 8 nos va a dar un ejemplo de qué es esto que estaban enseñando, que eran mandamientos de hombres, y también nos va a decir por qué era vano, ¿no? Porque era una honra vana. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Esos mandamientos de hombres eran vanos porque habían dejado el verdadero mandamiento de Dios a un lado y habían priorizado esos mandamientos de hombres. Y eso es muy importante, hermanos. Y esto que nos está señalando aquí Jesús viene arrastrándose desde el inicio. Como ya vimos en todos los versículos que te compartí, vemos cómo ellos habían torcido, como bien dicen otros versículos, el curso de los caminos. Los líderes habían torcido el curso de ese camino. Habían violado la ley. Los sacerdotes habían violado la ley. Fíjense aquí. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Y luego nos dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacen muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y aquí esto es muy importante, porque aquí Jesús nos va a dar un ejemplo de qué es lo que estaban haciendo. Porque Moisés dijo, aquí esta frase, porque Moisés dijo, nos apunta a qué es lo que está escrito en la ley, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere remisiblemente. Este es el quinto mandamiento, de honrar a los padres. Esto es lo que está escrito, que dijo Moisés. Pero ustedes dicen, o sea, los escribas, los fariseos, el liderazgo de Israel estaba enseñando con respecto a los mandamientos, pero en su enseñanza estaban aboliendo o poniendo de lado el verdadero mandamiento de Dios. Fíjense cómo este versículo para mí es claro, ¿no? Porque aquí Jesús nos dice, Moisés dice una cosa y ustedes dicen otra, ¿sí? Hablando del mismo tema, Moisés nos deja claro que hay que honrar a los padres, ¿sí? Y que quien maldiga al padre o a la madre que muere remisiblemente, pero ustedes dicen que basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no lo dejan hacer más por su padre o por su madre. Y aquí está, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido y muchas cosas hacen semejantes a estas. Muchas otras cosas hay semejantes a estas, o que hacen semejantes a estas. ¿Semejantes a qué? A esto, a la tergiversación de los mandamientos. Porque Moisés dijo, ¿qué es lo que está escrito? Los mandamientos. Esos son los mandamientos de Dios y ellos, sobre ese mismo mandamiento, en su interpretación, desviaban precisamente del propósito del mandamiento, del propósito original del mandamiento. Como por ejemplo aquí, honrar a los padres, pues venía precisamente esto de ayudarles en todo lo que se pueda. Pero ellos, en su interpretación de ese mismo mandamiento, ellos ponían, digámoslo así, en este caso al menos, como un rango de prioridades. O sea, la prioridad más alta estaba en llevar las ofrendas al templo. Por ejemplo, esta parte donde dice, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Estas ofrendas a Dios eran estas ofrendas que tenían que ser llevadas al pueblo. Entonces estaban priorizando las ofrendas al templo antes de ayudar a los padres. Por eso es que Jesús les reclama. Pero si se fijan, era todo cuestión de interpretación. Obviamente, esta interpretación que ellos estaban haciendo era para beneficiarse ellos mismos. Pero bueno, esto es lo que estaba señalando también en su momento Isaías. Y eso que estaba señalando en Isaías 29, Isaías, es un reflejo de lo que estaba pasando en el primer siglo. Por eso es que Jesús lo cita. Y además, dice que es una profecía. Bien profetizó de ustedes Isaías. ¿Sí? Vamos a leer Isaías nuevamente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que
mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. O sea, el pueblo había sido instruido, había sido enseñado con estos mandamientos de hombres. Y de esa manera, ellos, como bien lo dice aquí, se acercaban con su boca y con sus labios lo honraban, ¿sí? Pero realmente su corazón estaba lejos de ellos porque no estaban verdaderamente siguiendo los mandamientos de Dios. Jesús nos da el ejemplo perfecto. Moisés dice una cosa, pero ustedes dicen otra. Y esta otra cosa que ellos decían era precisamente lo que el pueblo estaba siguiendo. Eso era lo que el pueblo había abrazado. Como bien lo dice hace rato, aquí en Jeremías 8:5, abrazaron el engaño. Vamos a más versículos. Vámonos a Malaquías, capítulo 2, versículo del 4 al 9. Y para llegar aquí y para enseñarles aquí este otro versículo en donde vemos precisamente esta misma corrupción del pueblo, fíjense, hace rato estábamos leyendo Isaías. Jesús cita a Isaías, que es este profeta, que es muchísimo anterior a Malaquías, que es el profeta que vamos a ver. Pero ¿por qué eso es importante? Porque podemos ver desde el inicio, en donde empiezan a surgir los profetas, que es Isaías, hasta el último profeta es Malaquías. Si se fijan, después de Malaquías viene o inicia el Nuevo Testamento. Miren, vamos aquí. Voy a darle un clic aquí, que es el último de los profetas. Me voy a ir al último capítulo y me voy a ir al último versículo. Este es el último versículo del libro de Malaquías e inmediatamente después saltamos al Evangelio de Mateo. Como bien muchos de ustedes lo saben, y para quien no lo sepa, este es el inicio del Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento termina en Malaquías. Pero en este libro de Malaquías, que es el último de los profetas, en el capítulo 2, versículo 7, nos va a explicar precisamente o nos va a hacer ver que esa corrupción que viene arrastrándose desde Isaías también se refleja en Malaquías. Y como ya vimos, se refleja en el primer siglo cuando está Jesús discutiendo con los fariseos. Fíjense aquí. Versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Este versículo ya se los había compartido al inicio de este estudio. Los labios del sacerdote, dice, han de guardar la sabiduría. En esos mismos labios, en donde está la sabiduría, de esa misma boca, de esos mismos labios, el pueblo iba a buscar la ley de Dios, como dice aquí. O sea, esa sabiduría es esta misma ley de Dios. Y más adelante esto va a ser importante. Entonces, esto nos confirma lo que ya vimos al principio, que los sacerdotes tenían ese encargo de enseñar al pueblo la ley. ¿Pero qué pasó? Mas ustedes se han apartado del camino. Y esta parte es importante porque dice, han hecho tropezar a muchos precisamente en esa misma ley, la cual ellos ¿sí? Habían de guardar, la cual también el pueblo iba a buscar de su boca, de la boca del sacerdote, esa misma ley. ¿Qué pasó? Se habían apartado de ese camino. Vimos hace rato los versículos que nos apuntan a que el camino es la ley de Dios. Pero no solamente eso, no solamente se apartaron, sino que hicieron tropezar a muchos en la ley. Han corrompido, dice, el pacto de Leví. Esta parte, hermanos, es la que yo les quiero señalar, porque hace rato vimos en esta discusión que tiene Jesús con los fariseos, le dice, porque Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes dicen que basta con que les digan a los padres y a la madre que es corbán todo aquello con lo que pudieran ayudarle y ya no lo dejan hacer más por su padre, por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición. ¿Por qué es importante eso? Porque esos escribas y fariseos son los que se sentaban en la cátedra de Moisés. Miren, vamos ahí. Es Mateo 23, desde el versículo 2. Fíjense aquí, dice, en la cátedra de Moisés, y esta palabra cátedra tiene el mismo significado como se conoce en la actualidad, como una enseñanza. Dar cátedra de algo es dar una enseñanza con respecto a algún tema, ¿no? Oye, te voy a dar cátedra sobre esto, te voy a dar cátedra sobre el otro, ¿no? Y aquí es una cátedra, una enseñanza de Moisés. ¿Y qué es aquello que enseñó Moisés? Pues la ley de Dios, porque a través de Moisés Dios dio la ley a su pueblo, ¿sí? Entonces, esta cátedra de Moisés es la enseñanza de la ley de Dios. La misma ley de Dios que los sacerdotes tenían esta obligación de compartir al pueblo. Fíjense aquí. En la cátedra de Moisés, en la enseñanza de la ley, si queremos verlo así, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdanlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y esta es la parte que quiero yo también señalar, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Fíjense aquí.
En esta cátedra de Moisés, en donde se sentaban los escribas y los fariseos, Jesús nos dice o nos aconseja que todo lo que digan que guarden, guárdenlo y háganlo. O sea, todo lo que tiene que ver con respecto a la ley. Pero luego nos dice, pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Aquí está lo que se conoce como la hipocresía de los fariseos. Enseñaban una cosa que era Moisés. Moisés dice una cosa, pero ustedes dicen otra. Esto es lo que ellos hacían y dejaban de hacer esto por hacer esto. Por eso dice aquí Jesús, ellos dicen, pero no hacen. Moisés dice una cosa, pero ustedes enseñan otra. Dicen y no hacen, ¿sí? Y eso que dicen y no hacen son estas cargas pesadas y difíciles de llevar, y dice, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Y aquí es donde nosotros podemos conectar con Malaquías 2:8. Se habían apartado del camino que ya bien conocemos, que ese camino es la ley de Dios, y han hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Cómo es que hicieron tropezar a muchos en la ley? Precisamente con estas cargas pesadas y difíciles de llevar, con estos mandamientos y tradiciones de hombre que estaban dejando de lado los mandamientos de Dios. Por eso es que mucha gente no seguía los mandamientos de Dios, precisamente por estas cargas pesadas que ellos ponían. Por ejemplo, en el capítulo de Marcos nos hace la mención del lavamiento de manos y platos. Ellos querían que muchas veces se lavaran las manos antes de sentarse a comer. Vamos ahí. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Estos son los que se sentaban en la cátedra de Moisés. Este grupo, dice, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, estos no lavadas, los condenaban. Y alguien se puede preguntar, oye, pero pues si no se lava, o sea, ¿está mal lavarse las manos o a qué se refiere? Y aquí vamos a ver, a profundizar un poco en eso, fíjense, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, o sea, esto de lavarse las manos era una tradición de los ancianos, pero dice que si la gente no hacía esto de lavado de manos, ellos los condenaban, ¿sí? Entonces aquí vemos ese yugo, esas cargas pesadas de los hombres que eran difíciles de llevar, que estaban poniendo sobre los hombros de las personas. Y lo dice, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí está, ¿no? No es que esté mal lavarse la mano, sino que ellos estaban haciendo que la gente se lavara muchas veces las manos, eran parte de esa tradición de hombres que estaban haciendo. Y si no hacían este ritual de lavarse muchas veces las manos, ellos condenaban a quienes no lo hacían. Y como bien dice aquí, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Por ejemplo, aquí está el lavamiento de manos, este es un ejemplo. Y luego nos dice como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los techos. O sea, ellos no solamente se tenían que lavar muchas veces las manos antes de comer, sino que tenían que hacer lo mismo con los vasos, como dice aquí, con los utensilios y con los lechos, ¿no? Y esos son ejemplos de esas otras muchas cosas que hay que tomar para guardar, o sea, para obedecer. Y Jesús nos pone también el ejemplo en donde dice, porque ustedes dicen, bueno, más bien, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes dicen, ¿sí? Entonces, Moisés decía una cosa, ellos decían otra. Eso era el tropiezo que precisamente los sacerdotes habían hecho tropezar a muchos en la ley. Esos son precisamente estas cargas pesadas y difíciles de llevar que habían puesto sobre los hombros de los hombres. Y si se fijan, todo esto viene arrastrándose desde el Antiguo Testamento. Hace rato vimos Isaías, como Jesús dice, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Era algo que viene desde Isaías y se ve reflejado hasta Malaquías. O sea, todo este periodo de tiempo, ¿sí? De todos los profetas, eso mismo se venía permeando. Esa misma corrupción del sacerdocio, esa misma tergiversación de la ley, se venía permeando desde Isaías hasta Malaquías. Como bien leímos hace rato Malaquías, que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. O sea, esa sabiduría es la ley de Dios y el pueblo iba a buscar la ley de Dios de esa boca de ellos, de esa sabiduría. Porque mensajero es del Señor de los ejércitos, pero ustedes sacerdotes, ustedes que tenían esta responsabilidad de llevar al pueblo la ley, se han apartado precisamente de ese camino, de la ley de Dios, y han hecho tropezar a muchos en la ley. Habían corrompido este pacto que Dios había hecho con Leví. ¿Cuál era ese pacto con Leví? Es el que vimos en Levítico 18:11, que iban a enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Eso es lo que ellos habían falseado. Iban a enseñar al pueblo la ley. Ese era, como quien dice, ese pacto con ellos. Vamos ahora, Oseas 4:6. Y aquí vamos a ver la consecuencia.
Dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Aquí también es un reclamo a los sacerdotes, ¿sí? Y les está diciendo que el pueblo de Dios es destruido porque le faltó ese conocimiento. El conocimiento que en boca de ellos iba a ser transmitido al pueblo. Esa sabiduría, esa ley que el pueblo iba a buscar de los labios del sacerdote. El pueblo fue destruido porque ellos, precisamente, como dice aquí, les faltó ese conocimiento. Por eso es que el pueblo de Dios fue destruido. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, este conocimiento que ellos desecharon es esta misma ley que olvidaron, ¿sí? El conocimiento con respecto a la ley. Eso que tenían que transmitirle al pueblo y enseñar al pueblo, eso fue lo que olvidaron. Y por eso es que, como bien dice aquí, el pueblo de Dios había sido destruido porque le faltó precisamente ese conocimiento que no obtuvo de los labios del sacerdote. Pero esto es la parte importante. La razón por la cual aquí nos dice que Dios, bueno, en palabras de Dios, dice que va a echar a los sacerdotes del sacerdocio. Yo te echaré del sacerdocio. Vamos ahora a Jeremías 23, del 1 al 3. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan. ¿Quiénes eran estos pastores que destruyen y dispersan? Precisamente el sacerdocio que se había corrompido, a los cuales ya Dios les había dicho, como vimos hace rato en Oseas, que Él los iba a echar del sacerdocio, ¿sí? Entonces, esos sacerdotes son estos pastores que destruyen y dispersan. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, como bien lo leímos. El pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento con respecto a la ley. Por eso estos pastores destruyen y dispersan a las ovejas del rebaño de Dios. Estas ovejas del rebaño de Dios es su mismo pueblo. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. ¿A quiénes? A esos pastores que apacientan a su pueblo. ¿Quiénes son esos pastores? Los sacerdotes, los líderes. Ustedes dispersaron a mis ovejas y las espantaron y no las han cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de sus obras, dice el Señor, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Y aquí pueden conectarlo también con el Salmo 23, en donde nos habla de que Dios mismo va a ser nuestro pastor. Dice, de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Fíjense, esto es importante. Porque hace rato vimos, vamos a regresar, en Oseas 4:6, dice que el pueblo había sido destruido porque le faltó el conocimiento y porque desecharon el conocimiento. Aquí ya les dice que él los iba a echar del sacerdocio, por supuesto a los sacerdotes. Y en el versículo que vimos después, y en este otro versículo, ¿qué es lo que nos dice? Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. O sea, eso que no hicieron estos mismos pastores, estos pastores que son los sacerdotes que destruyen y dispersan a sus ovejas, ¿sí? Que no apacentaban a su pueblo, y la palabra apacentar es darles de comer, ¿sí? Por ejemplo, aquí es la palabra ra. Dice apacentar un rebaño, pastar, ¿sí? Dar alimento, ¿sí? Entonces, los pastores daban ese alimento, que es esa comida espiritual, que era la ley de Dios o la enseñanza de la ley de Dios, pero ellos dejaron de hacer eso porque, sí, como ya lo vimos, se habían desviado y estaban incluso poniendo mandamientos y tradiciones de hombre que dejaban de lado la ley de Dios. Por eso es que vemos en Isaías 29, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, o enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿sí? Bueno. Entonces, por eso es que dice aquí, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Entonces, Dios mismo nos iba a apacentar. Jesús es este cumplimiento de esta profecía, en donde dice Dios que Él mismo nos iba a apacentar. Jesús viene y, como ya vimos en ese otro estudio que te invito a que lo veas, que se llama Mateo 11:29, doctrina de Jesús contra doctrinas de los fariseos. Vemos que Jesús es un reconocido maestro y, como dice Mateo 22:16, vamos a verlo rápido. Dice, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, los herodianos, los discípulos de los fariseos y los herodianos llegaron con Jesús y le dicen,
Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Esta es la parte importante porque lo reconocen como un maestro, ¿sí? Y revelan que ese maestro lo que enseñaba era precisamente, enseñaba con verdad el camino de Dios. Era un maestro de ese mismo camino de Dios que ellos no entendían. Para ellos, esta revelación de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no lo entendían así, no lo entendían apuntando a Jesús, sino lo entendían apuntando a la ley. De hecho, el mismo Jesús también es diciéndonos que Él es el camino, la verdad, la vida, la luz, el agua, el pan, todo eso que habla de sí mismo, apunta a la ley, porque Él nos vino a enseñar la ley de Dios, la correcta interpretación de la ley, quitando precisamente toda esta levadura de los fariseos, todos estos mandamientos y tradiciones de hombre que habían puesto por encima de los mandamientos de Dios. Te invito nuevamente a que veas ese estudio de Mateo 11:29, doctrinas de Jesús contra doctrinas de los fariseos. Te comparto muchos versículos que nos demuestran que Jesús era un reconocido maestro, que entraba en la sinagoga los días de reposo y que también, así como los escribas y los fariseos, enseñaba la ley. Y este versículo es el más claro. Ellos reconocen que enseña el camino de Dios. Y como ya vimos, el camino de Dios es la ley de Dios. Pero que ellos lo reconozcan es importante como una prueba precisamente de que lo que enseñaba Jesús precisamente era la ley de Dios. Vamos a regresarnos. ¿Sí? Entonces sí, como vemos aquí, él mismo recoge al remanente de sus ovejas. Él mismo va a ser ese pastor que va a enseñar precisamente, iba a dar de comer esa misma ley, la cual los sacerdotes habían tergiversado. Pero no solamente él, sino que ya también nos dice, y pondré sobre ellas, sobre este rebaño que había sido dispersado, pastores que las apacienten. O sea, no solamente Dios mismo iba a venir a apacentar, sino que él iba a poner pastores para que apacienten estas ovejas. Y aquí es donde entra precisamente Oseas 4:6, en donde le dice, y yo los voy a echar del sacerdocio. Al momento que él echa a los sacerdotes del sacerdocio, viene, ahora sí, digamos así, la institución de unos nuevos pastores. Y eso es interesante. Y vámonos a Mateo 21:33 al 46. Esta es la parábola de los labradores malvados. Y aquí en esta parábola que nos dice Jesús, vamos a ver precisamente esto que les estoy diciendo. Mateo 21:33. Los labradores malvados, así lo titula la Reina Valera. Vamos a leer. Escuchen otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Esta viña es Israel. Dice, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Estos labradores, hermanos, es el sacerdocio. Eran los que eran encargados de llevar al pueblo la ley de Dios. Ellos eran estos labradores a los cuales Dios les encargó su viña, su pueblo. Dice, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran sus frutos. Aquí estos frutos, ¿sí? Ahorita todo esto que les estoy diciendo, se los voy a corroborar con Isaías 5, porque en Isaías 5 también encontramos una parábola muy similar a esto que apunta a lo mismo. Si pudiéramos decir que es un pasaje paralelo. Entonces, estos frutos son los frutos de obediencia precisamente a la ley de Dios, que estos labradores tenían que darle precisamente al padre de familia. El padre de familia es Dios. Estos labradores malvados a los cuales Dios les arrenda o les renta su viña, que es Israel, o les encarga, ¿sí? Son los sacerdotes, son los líderes del pueblo. Y dice que cuando se acercó el tiempo de los frutos es esa obediencia que Dios esperaba de su pueblo, dice, envió a sus siervos, a los labradores. Estos siervos son los profetas de Dios, ¿sí? Dice para que recibieran sus frutos, o sea, para ver si verdaderamente ellos o su pueblo estaba obedeciendo, a ver si había dado frutos de obediencia. Dice, más los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y aquí es importante, hermanos, si los siervos son los profetas, ¿sí? Si los siervos a los cuales hace mención esta parábola son los profetas, es importante saber cuál es el trabajo de los profetas. ¿Qué nos dice la Biblia sobre cuál es el trabajo de los profetas? Y aquí tengo unos apuntes, vamos a verlos. Por ejemplo, aquí tengo Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Fíjense lo que dice. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo les prescribí a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Aquí está. Este es el trabajo de los profetas, llamar al pueblo al arrepentimiento,
para que guarden los mandamientos de Dios. Cuando en esta parábola de los labradores malvados nos hace mención de los siervos, debemos tener en cuenta que la misión de los profetas o la misión de estos siervos es llamar al pueblo al arrepentimiento para que obedezcan los mandamientos de Dios, para que el pueblo obedezca los mandamientos de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, envió de nuevo otros siervos, ¿sí? O sea, si se fijan en la historia bíblica, todo esto que está aquí desde Isaías hasta Malaquías son profetas. ¿Qué nos quiere decir? Envió a Isaías, envió a Jeremías, envió, por ejemplo, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y a Malaquías. Los envió para llamar al pueblo al arrepentimiento, porque como ya vimos, se habían desviado de esos caminos, los cuales había mandado que obedecieran y que siguieran. Ese camino es el que los sacerdotes tenían esa responsabilidad de que el pueblo se mantuviera en ese camino, porque de los labios del sacerdote el pueblo iba a buscar la ley de Dios, pero como ya vimos, los sacerdotes y los líderes se corrompieron y habían desviado al pueblo de ese camino y habían puesto mandamientos y tradiciones de hombre, pero todos estos, desde Isaías hasta Malaquías, son precisamente los siervos, son los profetas en esta parábola que, como dice, vamos a leerla, más los labradores tomando a los siervos, a las profetas, a unos golpearon y a otros mataron. Y sí, efectivamente, a muchos los mataron. Por eso es que Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Vamos a buscarlo. Mateo 23:37. Fíjense aquí. En palabras de Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Estos son los siervos, ¿sí? A los cuales los labradores, ¿sí? Habían, como dice aquí, tomado a esos siervos y a unos habían golpeado y a otros habían matado y a otros apedrearon. En palabras del mismo Jesús nos revela pues que los profetas son esos que habían, como dice aquí, apedreados, los cuales Dios había enviado, ¿sí? Pero que el pueblo de Jerusalén, como dice aquí, mató a esos profetas. Bueno, para que no nos quede lugar a dudas, ¿sí? Y luego dice que envió, envió de nuevo a otros siervos, a otros profetas. Pues si se fijan, como ya les mostré, desde Isaías hasta Malaquías, dice, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y fíjense, aquí es importantísimo, porque si los siervos tenían esta función de llamar al arrepentimiento al pueblo para que volvieran a la ley de Dios, ¿sí? Y ellos habían matado precisamente a esos siervos, a esos profetas, el que nos diga aquí en el versículo 37 que finalmente les envió a su hijo, entendiendo que ese hijo que había enviado es el mismo Jesús, entonces podemos conectar el trabajo de los siervos, el trabajo de los profetas con lo que también nos viene a enseñar Jesús. Jesús también viene a llamar precisamente a lo mismo que los profetas, al arrepentimiento. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Que esto es lo que ya sabemos que le pasó a Jesús. Lo mataron. Dice, cuando venga pues el señor de la viña, Dios, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Qué hará con aquellos que tenían esta responsabilidad de llevar al pueblo la ley de Dios? Fíjense aquí, estos labradores son precisamente los sacerdotes y los líderes. Y ahorita más abajo nos va a revelar precisamente en palabras del mismo Jesús que estos labradores, ¿sí? Que no dieron el fruto, ¿sí? Ese fruto del pueblo, que era la obediencia, que esperaba Dios, son los sacerdotes y los líderes del pueblo, que en ese momento de Jesús son los fariseos. Dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará, aquí está, ¿no? Arrendará su viña a otros labradores. Como ya vimos hace rato, los primeros labradores van a ser quitados, ¿sí? Déjenme lo señalo de otro color. Que dice que le paguen el fruto de su tiempo, o sea, que hagan eso que no hicieron los primeros labradores, que era precisamente que el pueblo tuviera esos frutos de obediencia. Y ahorita vamos a ver eso para que vean que esos frutos que nos habla esta parábola es precisamente la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, Jesús les dijo, nunca leyeron las escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. Acuérdense, ¿será quitado de quién? De estos labradores malvados. Estos que tenían esta responsabilidad de llevar al pueblo la ley de Dios, pero que no lo habían hecho.
Dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué leímos hace rato en Jeremías? Él nos iba a poner pastores, ¿sí? Él mismo iba a pastorear, ¿sí? A su pueblo, pero después él iba a dar pastores. Eso lo vimos en Jeremías 23, del 1 al 3. Vamos a ponerle aquí abajo. Ay de los pastores que destruyen y dispersan. Estos son, ¿sí? Los sacerdotes, ¿no? Pero después nos dice que él mismo iba a ser un pastor, pero también nos dice que iba a poner sobre ellas, sobre sus ovejas, sobre su rebaño, pastores que las apacienten. O sea, ya no van a ser los mismos pastores que habían, como bien dice aquí en el versículo 1, que destruyen y dispersan, sino más bien que las apacienten, que hagan eso que los pastores anteriores no hicieron. Y como bien dice aquí Jesús, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él, a pastores que apacienten al pueblo, que no los dispersen y los destruyan como lo estaban haciendo ellos, sino que verdaderamente hagan su trabajo y que apacienten al pueblo. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y este versículo, ¿sí, hermanos? Es primordial porque nos dice o nos revela que es precisamente a los sacerdotes y a los líderes, a los que estaban encargados precisamente de cuidar el rebaño. Los sacerdotes, como ya sabemos y ya vimos en los versículos que te compartí al principio de este estudio, eran a aquellos que se les había encargado enseñar al pueblo la ley de Dios. Ellos eran estos pastores, estos labradores, a los cuales Dios, como lo dice aquí en este pasaje, arrendó su viña. Dios plantó una viña que es Israel y se la arrendó precisamente a los sacerdotes. Los dejó encargados precisamente para que ellos pastorearan a su pueblo. Vámonos ahí a Isaías 5 y déjenme se lo pongo aquí abajo. Porque Isaías 5 nos va a decir quién es la viña, cuál es el fruto que Dios buscaba de su viña y también vamos a ver precisamente esta corrupción. Isaías 5. Fíjense aquí. Dice parábola de la viña. Acuérdense que aquí en la parábola de los labradores malvados nos dice, escucha otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Isaías 5, en esta parábola de esa misma viña, nos va a revelar que la viña es Israel. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Las vides son los árboles de uvas. Dice, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diera uvas y dio uvas silvestres. Cuando nos dice aquí esperaba, lo tengo señalado porque ese es el fruto, ¿sí? Que Dios esperaba. Dice, esperaba que diera uvas y dio uvas silvestres. O sea, el fruto estaba corrupto. Esto es lo que aquí, en la parábola de los labradores malvados, les reclama que cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos. Estos siervos son los profetas, para que recibieran sus frutos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? O en ella, ¿cómo esperando yo que diera uvas, ha dado uvas silvestres? Aquí está el fruto que esperaba Dios. Les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada o pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Aquí está, fíjense. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. O sea, la viña es Israel y Judá, ¿sí? Y aquí nos dice, esperaba juicio y he aquí vileza. Estos son los frutos que Dios esperaba. Dice aquí que esperaba juicio. La palabra juicio es la palabra mishpat. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Deuteronomio 4:6, Deuteronomio 4:8, fíjense aquí. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? Los estatutos
son los hok, que son mandamientos, y los juicios, esta palabra juicios es la palabra mishpat, la misma que está aquí. Entonces, los estatutos y los juicios son la ley de Dios. Entonces, esta palabra que esperaba Dios, este juicio, son precisamente estos mandamientos, ¿sí? Si se fijan aquí, podemos verlo vinculado precisamente la ley divina, ¿sí? Esta palabra, mishpat, que se tradujo aquí como juicios, apunta precisamente a estos dos pilares de la ley, que son los estatutos y los decretos, o los estatutos y juicios, que son los hukim y los mishpatim en hebreo. Entonces, ¿qué es lo que esperaba? Precisamente esta obediencia a los mandamientos. De hecho, si nosotros nos vamos a una traducción, como la traducción lenguaje actual, que son traducciones dinámicas que son más fácil para entendimiento más sencillo, por ejemplo, la versión TLA nos dice aquí, esperaba de ustedes obediencia. Es más claro, ¿no? ¿Qué es lo que esperaba Dios de su viña? Obediencia. Entonces, esta parábola de los labradores malvados que tenemos aquí, como ya vimos, está haciendo referencia a los sacerdotes y a los fariseos. Los sacerdotes, que como ya lo he repetido una y otra vez en este estudio, eran los encargados de llevar al pueblo la ley de Dios, de enseñar al pueblo la ley de Dios. Entonces, ellos van a ser quitados e iban a poner, como bien dice aquí, a personas o a gente que produzca los frutos que esperaba Dios. ¿Cuáles son esos frutos que esperaba Dios? Bueno, pues ya lo vimos, es precisamente la obediencia. Que se enseña al pueblo a guardar los mandamientos, una verdadera obediencia, no que enseñen mandamientos y tradiciones de hombres. Que eso es lo que estaban enseñando porque se había corrompido precisamente el sacerdocio. Habían falseado la ley, habían torcido los caminos. Todos estos versículos que ya leímos, que te compartí, era precisamente para entender por qué es que dice aquí al final Dios que ellos, esos pastores que destruían a su pueblo, iban a ser cambiados. Ahora, ¿quiénes son los nuevos sacerdotes? Vámonos a Lucas 11:49, porque para llegar a este entendimiento va a ser necesario ver este regaño que les hace Jesús precisamente a los escribas y los fariseos. Lucas 11:49. Fíjense aquí, es 52. Dice, ay de ustedes, dice, intérpretes de la ley. Aquí es un reclamo a los intérpretes de la ley, que pudiéramos asociar precisamente con el sacerdocio, porque como ya sabemos, el sacerdote, de la boca del sacerdote el pueblo iba a buscar la ley de Dios, pero también de los fariseos, porque como sabemos, ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, ¿sí? Y leían a Moisés. Bueno, dice, ay de ustedes intérpretes de la ley, porque han quitado, dice, la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entran y a los que entran o a los que entraban se lo impiden. Aquí va a ser muy importante poner mucha atención, hermanos. Nosotros tenemos un pasaje paralelo de esto mismo que estamos leyendo, pero en Mateo. Es Mateo 23:13. Vamos a poner los dos versículos uno abajo del otro para irlos analizando. Fíjense aquí. El pasaje de arriba es Lucas 11:52 y el pasaje de abajo es Mateo 23:13. Ambos inician igual. Ay de ustedes, ay de ustedes. Y luego después, en el de Lucas dice intérpretes de la ley. Ay de ustedes, intérpretes de la ley. Y luego dice, hay de ustedes, escribas y fariseos. Y aquí voy a demostrarle que estos escribas y fariseos también son esos mismos que interpretaban la ley. Y luego les dice, porque han quitado la llave de la ciencia. Los intérpretes de la ley, que como bien su mismo nombre sugiere, enseñaban la ley, interpretaban la ley, ellos habían quitado la llave de la ciencia. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos. Estas llaves, que es esta ciencia, son las llaves precisamente del reino de los cielos que ellos estaban cerrando. Y eso es muy importante, hermanos. ¿Sí? Porque aquí nos está diciendo, han quitado la llave de la ciencia. O sea, esta llave, ¿sí? Es esta misma ciencia o tiene conexión con esta misma ciencia que es la palabra gnosis. Y ahorita vamos a profundizar un poco en esto, ¿sí? Bueno, esta gnosis, esta ciencia, ¿sí? Era precisamente para entrar al reino de los cielos. Fíjense lo que dice aquí, ustedes mismos no entran y a los que entran se lo impiden.
pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. O sea, esto mismo que tengo señalado aquí abajo es lo mismo que les dice aquí arriba, ¿no? Entonces, es importante ver estos pasajes paralelos porque nos dan más, una perspectiva más amplia de lo que nos estaba queriendo decir Jesús. ¿Qué es lo que nos estaba queriendo decir Jesús? Que para entrar al reino de los cielos nosotros necesitamos esta llave de la ciencia, que había sido quitada precisamente por los intérpretes de la ley. Ellos mismos, como bien dice aquí, no estaban entrando, pero tampoco dejaban entrar a otras personas, ni dejan entrar a los que están entrando. O sea, ¿cómo decirlo? Ese conocimiento sobre precisamente la ley, porque ellos eran los intérpretes de la ley, eh, como ya vimos, ellos estaban tergiversando la ley de Dios y estaban poniendo mandamientos y tradiciones de hombre, entonces estaban dejando la ley de Dios a un lado. Y esta ley de Dios es precisamente ese conocimiento que ellos habían dejado, y esta misma ley de Dios, ese conocimiento que ellos habían dejado, es precisamente esa ciencia que es la llave precisamente para entrar al reino de los cielos. Y esta llave, ¿a quién creen que se la da? Pero ya sabemos, vemos un pasaje que se puede interpretar de varias maneras, pero si quieren ver la interpretación que se las da Pedro, pues sí, también Pedro pudiera ser esta persona a la cual Jesús le dice, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y luego también nos habla de atar y desatar. Atar y desatar es una metáfora que también apunta a, bueno, ya entendiendo esto que estamos viendo, atar a la ley de Dios, precisamente a esa misma llave de ese mismo conocimiento, y desatar a la gente de los mandamientos y tradiciones de hombre, aquellos mandamientos que eran una carga sobre los hombros de los hombres, que eran obstáculos, estaban poniendo obstáculos y como dice Malaquías, vamos a ver ese Malaquías 2:8, estaban haciendo tropezar a muchos en la ley. Entonces, ese atar y desatar es átalos a la verdadera ley, ¿sí? Al yugo suave y ligero, que es el de Jesús, a la enseñanza de Jesús, y desátalos de los mandamientos y tradiciones de hombre que, como bien lo dice aquí, estaban haciendo tropezar a muchos en la ley. Como ya leímos hace rato, en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, a ti daré las llaves del reino de los cielos, miren, vamos ahí. Mateo 16:19. Aquí le está diciendo, aquí se puede interpretar de varias formas, ¿no? O se lo puede estar diciendo porque a veces vemos que Jesús tiene como estas conversaciones con el Padre, pero se habla a sí mismo como si él fuera el Padre, pudiera estarse apuntando a sí mismo, ¿no? Cuando dice a ti daré las llaves del reino de los cielos, pudiera estar apuntándose a sí mismo. No sé si me logré entender. Porque como él mismo es Dios y él tiene conversaciones con Dios, sí vemos versículos que nos da a entender como si él está hablando con Dios, pero a su vez consigo mismo. Entonces, cuando dice, a ti daré las llaves del reino de los cielos, pudiera estarse apuntando a sí mismo, pero bueno, como también se puede interpretar, está conversando con Pedro. Aquí le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Sí. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tengo una enseñanza de todo este pasaje, si lo quieren ver. Dice, es Pedro la roca, así búsquenlo en mi canal, y todo esto lo explico y precisamente llego a esta misma conclusión que les voy a compartir en este momento. Dice, y a ti daré las llaves del reino. Aquí pudiera estarse apuntando a él mismo o también, si quieren verlo así, a Pedro. Y muy probablemente sí, también a Pedro. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si se fijan aquí, lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos, estos pastores que ya Dios iba a quitar y iba a poner unos nuevos pastores, estaban atando precisamente, ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponían sobre los hombros de los hombres. La interpretación que yo le doy a esto que le está diciendo, ya sea Pedro o a sí mismo, es que él iba a desatar precisamente esos mandamientos, esas cargas pesadas, esos mandamientos de hombre que estaban poniendo por encima de los mandamientos de Dios, y les iba a poner su propio yugo, su propia enseñanza, que son la ley de Dios sin agregados. Por eso es que nosotros vemos Mateo 11. Déjenme nada más recuerdo bien exactamente dónde está. Aquí está. Desde el 29. Fíjense, aquí en palabras de Jesús, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso de corazón y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hace rato vimos que los fariseos estaban poniendo
sobre los hombros de los hombres una carga pesada y difícil de llevar, que como ya vimos, ya lo apuntamos a los mandamientos y tradiciones de hombres. Eso con lo que estaban haciendo tropezar a muchos en la ley, ¿sí? Pero en palabras de Jesús, que ya también sabemos que Él enseña también la ley de Dios, nos está diciendo que eso que enseña es un yugo que es fácil y es una carga ligera. Y que no solamente es un yugo fácil y es una carga ligera, sino que también trae descanso para nuestras almas. Tengo, hermanos, también en mi canal un estudio precisamente, déjenme, les digo, ¿cómo se llama? La Cátedra de Moisés. Si ustedes van a mi canal y buscan ese estudio que se llama o que titulé La Cátedra de Moisés, ahí es donde también les comparto, por ejemplo, Jeremías 6:16. Híjole, déjame lo pongo aquí, porque si no, yo sé que a lo mejor no lo van a ver. Pero miren, Jeremías 6:16, hablándonos precisamente del camino de Dios, nos dice que ese camino trae descanso para el alma. Fíjense aquí. Así dijo el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él. Sabemos que el camino, como ya lo vimos en el Salmo 119, te compartí muchos versículos que apuntan a la ley de Dios. Cuando nos dice que pregunten por esas sendas antiguas, precisamente el Salmo 119:35, hablándonos de los mandamientos y la ley, nos dice que es esa senda, la cual el salmista dice, guíame por la senda de tus mandamientos. Estas sendas antiguas son esos mandamientos. Y luego dice que esos mandamientos, ese camino, ¿sí?, trae descanso para el alma. Es lo mismo que nos dice Jesús. Jesús nos dice que aprendamos de Él, ¿sí?, que Él es manso y humilde de corazón y que hallaremos descanso para nuestras almas. Este descanso que desde el Antiguo Testamento sabemos que nos trae la ley de Dios. Entonces, ahora sí, sabiendo esto, entendemos por qué a veces creemos que los mandamientos de Dios son una carga. No es que los mandamientos de Dios sean una carga o sean un yugo pesado, sino que se había convertido en pesado por los líderes que habían precisamente puesto mandamientos y tradiciones de hombre y que habían dejado la ley de Dios a un lado. Por eso es que Jesús viene a restaurar eso, esa tergiversación de la ley. Y su enseñanza es un yugo también, así como el de los fariseos, pero que esa enseñanza de él nos trae descanso, porque es la ley sin agregados, como desde un principio, como vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 4:2, Dios así lo quiso. Dice, no añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos de su Dios que yo les ordeno. Desde un principio, esta era lo que quería Dios de nosotros, que ni quitáramos ni agregáramos, y que de esa manera guardáramos sus mandamientos, sin poner nada nuevo ni quitar nada, que es lo que estaba precisamente haciendo los fariseos. Los fariseos no solamente agregaban mandamientos nuevos, sino que al agregar mandamientos nuevos desplazaban, ¿sí?, desplazaban la ley y los mandamientos de Dios. Por eso es que Jesús les pone el ejemplo, porque Moisés dice una cosa y ustedes dicen otra. Marcos 7:10. Vamos a verlo así rápido, ya que estamos aquí entrados. Marcos 7:10 dice, porque Moisés dijo una cosa, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a la padre o a la madre muere irremisiblemente, pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre es Corbán, bla, 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 bla. Todo esta es la desviación que hicieron ellos. En vez de hacer esto que dice Moisés, ellos en su interpretación, en su enseñanza, que era este yugo que era pesado y difícil de cargar, habían desplazado la ley de Dios. Pero Jesús, como también era un maestro que enseñaba la ley, su enseñanza era este yugo que Él nos pide llevar, que aprendamos precisamente de esa enseñanza y que nos promete que hallaríamos descanso para nuestras almas, siguiendo su enseñanza de la ley. Y ya vimos cómo la misma ley, Jeremías 6:16, nos dice que ese mismo camino, el cual Dios nos pide seguir desde el principio, desde un inicio desde un principio más bien apuntaba a que ese camino nos trae descanso para nuestras almas. Vamos ahora a regresarnos aquí. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, este atar y desatar es atar a la ley de Dios, a ponerse ese yugo que Jesús nos enseña, lleven mi yugo y aprendan de mí, ¿sí? Ese yugo que trae descanso para nuestras almas, ese yugo que es ligero, es a lo que Él nos iba a atar, ya sea aquí Pedro o el mismo Jesús nos iba a atar, pero a su misma vez nos iba a desatar precisamente de estas cargas pesadas que vemos que habían puesto los escribas y los fariseos, que ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y que las ponían sobre los hombros de los hombres, pero que ni ellos mismos querían moverlas. Esto es a lo que hay que desatar, o a lo que Dios desde un principio, cuando viene a este mundo y nos enseña, Él mismo siendo un pastor,
nos va a desatar de eso y nos va a volver a atar al verdadero yugo que trae descanso para nuestras almas. Y esto que está hablando aquí, pudiera estarlo diciendo Jesús para sí mismo, pero también se lo pudiera estar diciendo a Pedro. Y está bien, porque al final también vemos en Juan capítulo 21, 15, 21, versículo 15, fíjense lo que le dice, acuérdense. En la promesa que vimos hace rato en Jeremías, él dice que él mismo iba a pastorear sus ovejas, pero también nos dice que iba a poner pastores nuevos. Él iba a enviar pastores para que apacentaran a su pueblo. De hecho, eso está en Jeremías 29, perdón, Jeremías 23, del 1 al 3. Dice, yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas. O sea, él mismo iba a ser este pastor. Pero también nos dice que él iba a poner sobre ellas pastores que las apacienten. Eso es Jeremías 23. Pero en Jeremías 3:16, un poquito más atrás, nos va a decir con qué es lo que se iba a apacentar. 3:15. Dice, yo les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia e inteligencia. Los pastores originales, que eran los sacerdotes, tenían que apacentar al pueblo con la ley de Dios. ¿Sí? Esta promesa que Dios hace es que iba a poner pastores nuevos que iban a apacentar al pueblo con ciencia e inteligencia. Esta ciencia e inteligencia es precisamente ese mismo entendimiento, ese mismo conocimiento sobre la ley de Dios. Y aquí les está diciendo, Pedro, Pedro, aquí le está hablando a Pedro. Dice, cuando hubieran comido, Jesús le dijo, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y aquí, pues pudiera ser, sí, precisamente este desplazamiento de los sacerdotes, en donde ya leímos que ya les había dicho que los iba a quitar del sacerdocio, como ya lo vimos en la parábola de los labradores malvados, como ya lo vimos en Malaquías 2:7, como ya lo veíamos también, por ejemplo, en Oseas 4:6, que él los iba a desechar del sacerdocio. Esta pudiera ser una prueba de cómo, al menos para Pedro, iba a caer esta responsabilidad de apacentar a sus corderos, pero ya sabemos con qué. Y esa es la diferencia con los mandamientos y la ley de Dios de la cual se habían desviado y que habían puesto mandamientos y tradiciones nuevas. Y esos mandamientos y tradiciones habían quitado la ley de Dios y habían puesto esos mandamientos y tradiciones por encima de los mandamientos y la ley de Dios. Y esos mandamientos eran un yugo que era muy difícil de llevar. Entonces, sí, Pedro y los discípulos de Jesús son estos nuevos pastores a los cuales nos está apuntando precisamente aquí Jeremías 3:15 como una profecía de Dios. Había desplazado a los sacerdotes y ahora tenemos unos nuevos pastores. Y aquí le dice, como ya vemos, 3 veces, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez que lo amaba. Dice, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y fíjense, nada más para confirmar, desde el Antiguo Testamento vemos que esto de apacentar viene de la mano de dar de comer precisamente la ley de Dios. Vámonos a Proverbios 10:21. Fíjense aquí, dice, plata escogida es la lengua del justo. ¿Sí? Los labios del justo apacientan a muchos. Esta palabra apacentar es la palabra ra, la misma que vemos, por ejemplo, aquí en Jeremías. Daré pastores según mi corazón que los apacienten. La palabra apacentar es la misma palabra ra. Bueno, que los apacienten con qué. Dice, los labios del justo apacienten a muchos. ¿Sí? La palabra apacentar es la misma de Jeremías. ¿Sí? Ra. Es importante porque ahorita vamos a ver a qué apunta todo esto. Fíjense, aquí nos habla de los labios del justo. Si nos vamos nosotros al Salmo 37:30, también nos va a hablar del justo. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Un justo, lo que tiene en su boca es sabiduría. Y como ya vimos, Malaquías 2:7, ¿qué es lo que hay en los labios del sacerdote? Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Esta sabiduría es esta misma ley. Esta sabiduría que está en los labios del sacerdote es la misma ley que está en la boca del sacerdote, la cual el pueblo iba a buscar precisamente de la boca del sacerdote. O sea, la ley es la sabiduría.
Cuando dice aquí que la boca del justo habla sabiduría es porque tiene precisamente esa ley en sus labios. Y dice, y su lengua habla justicia, la ley de su Dios está en su corazón. Aquí está. Vemos versículos como por ejemplo Mateo 15 y Mateo 12, en donde Jesús nos dice que de la boca sale lo que sale en el corazón. Si una persona tiene la ley de Dios en su corazón, lo que sale de su boca es precisamente esa misma ley. Esa misma ley es esta sabiduría, esa misma ley es esta misma justicia. De hecho, en el Salmo 119, versículo 172, nos va a decir, vamos ahí, dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Aquí vemos que los mandamientos de Dios son justicia. Entonces, si la sabiduría es la ley y la justicia son los mandamientos, esto que habla el justo, lo que está en la boca del justo es precisamente esta ley de Dios que está en su corazón. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí nos está diciendo en Proverbios 10:21 que los labios del justo apacientan a muchos. Y si los labios del justo es esa sabiduría, es esa ley de la cual el pueblo iba a buscar de los sacerdotes, esa misma ley es con lo que se apacienta a muchos. Entonces, cuando regresamos a lo que le dice, espérenme, voy a poner aquí. Bueno, ya para terminar este estudio, hermanos, ¿con qué es lo que se apacienta a las ovejas? ¿Con qué es lo que Dios desde un principio, él buscaba que se apacentara o que se alimentara a su pueblo? Con la ley de Dios. Y ese encargo se lo va a dejar a Pedro, ¿sí? Pedro es a quien le dice, apacienta mis ovejas. Obviamente, Pedro es uno de los discípulos. Todos los discípulos tienen esa misión. Por eso, cuando, por ejemplo, vemos al final del libro de Mateo, fíjense lo que les dice. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Aquí enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado es precisamente este encargo a los nuevos pastores que pastorean a su pueblo. Que enseñen aquello que se había tergiversado de los mandamientos de Dios. La ley de Dios, ese yugo suave que era ligero desde un principio. ¿Sí? Mandamientos de Dios poniendo de lado los mandamientos y tradiciones de hombre que eran un yugo pesado. Entonces, bueno, sin más, hermanos, muchas gracias por acompañarme y vamos a hacer una pequeña oración antes de cerrar este estudio. Señor Creador, Rey Soberano, muchas gracias, Padre, porque me permitiste compartir este estudio y como siempre te lo pido, mi Señor, ayúdanos, Padre, para comprenderte mejor, para entender tu voluntad mejor, mi Señor. Ayúdanos a quitarnos también todos estos velos, mi Señor, todo esto que viene de hombres y que no son entendimientos de tu palabra, que son agregados, mi Señor. Te lo pido, mi Señor, como siempre, en tu nombre, el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Salvador, Mesías y Rey Jesús, o como también yo te conozco, Yeshua. Amén, amén, amén. Y listo, hermanos, muchas gracias por acompañarme. Y por favor, si llegaste hasta este punto, dale un like y si crees que esta información es importante y que otros deben conocerla, pues compártela. Compártela a aquellos que tú creas y veas con un hambre verdaderamente de aprender y de querer conocer eh, a Dios, conocer precisamente la verdad. Hasta luego, hermanos. Que Dios los bendiga mucho.